ella no está muy ducha, ahora espero que se haya actualizado. Justo ahora cuando se va Mónica aprovechamos y empecemos. Oramos antes de empezar. Fui a buscar la Biblia y los escuchaba, los seguía escuchando. Bueno, muy bien, muy bien. Siempre la espada a mano. Oramos antes de empezar. Javi, querido, ¿querés dirigirnos en una oración? Dale, vale. Gracias, Señor, por una tarde más, aquí reunidos junto a vos, una tarde hermosa y cálida que nos has regalado, Señor, para que nos acompañemos unos a otros. Y gracias por todo. Te pedimos, como cada domingo, que nos acompañes, que te sientes al lado nuestro aquí para compartir la palabra. Te ofrecemos nuestro hogar, te abrimos las puertas para sentir tu compañía. Y te pedimos que dirijas al que dé la palabra en el día de hoy, para así disfrutar de tu compañía, que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos. Y gracias, Padre, gracias por un día más de tu compañía, de tanto amor, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En este tiempo estuve meditando un poco sobre un encuentro bastante particular que tuvo el Señor Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Un encuentro que tiene unas aristas que por ahí hasta son grotescas, si pudiera tener una calificación. Circunstancias únicas en este encuentro. Un encuentro que transforma la vida de una persona de una forma tan radical que no cabe ninguna duda, inclusive que genera en esta persona, no sé si no es el primer misionero o el primer evangelista que podemos encontrar en la Biblia. ¿Se dan cuenta más o menos por dónde voy rumbeando? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, más o menos. ¿Quieren saber? ¿Compran? Bien. Los invito entonces a que busquen sus Biblias. Vamos a develar el misterio de esta persona tan rara en Marcos capítulo 5. Marcos, del Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Seguramente apenas lean la primera partecita, apenas vean el título, van a decir, ah, era este. No lo vendí tan bien, quizás. No lo vendí tan bien. ¿Lo tenemos? Juanpi, sí, Vicky, sí. Javi, sí, Lucy. Bien, perfecto. Se los leo de acá por el tema que, como siempre, quiero decirles que es un tema hermoso para que para discutirlos entre todos. Entonces es importante, la segunda parte va a ser importante, la segunda parte de la reunión, en donde cada uno podemos hablar y podemos ver qué nos dice el Señor. Yo simplemente, después de la lectura de la palabra, les voy a tirar algunos tips que a mí me resultaron, me generaron un enriquecimiento en mi vida personal, ¿sí? Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces
sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es interesante ver primero el horario en el que fue hecho este milagro. Si nosotros, con Miguel nos enseñaba el domingo pasado, nos decía que teníamos que leer todo el texto y el contexto del pasaje donde estamos yendo para poder interpretarlo correctamente. Y si nosotros vamos a Marcos, capítulo 4, el versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, estaba llegando la noche, llegó la noche y Jesús le dice: nos subamos a la barca y pasemos al otro lado. En la travesía de esa barca Jesús se duerme y comienza una gran tempestad. Y los discípulos le piden: ¡hey, despertate, ayúdanos! Entonces Jesús se para en la proa de la barca y dice: calla, enmudece y calma la tempestad. Y después de esto, el final de la travesía es llegar a Gadara. Es interesante, dicen los historiadores, dicen los quienes saben, que el lugar en donde estaba, a donde llegó Jesús, es un lugar donde hay muchas rocas calizas que tienen como excavaciones, y en esas excavaciones los usaban para hacer los sepulcros en aquel entonces. Inmediatamente cuando llegó Jesús, yo me imagino que tiene que haber sido de noche todavía, una persona se le acerca. Fíjense, no hace falta que Jesús vaya al encuentro de este hombre. Este hombre, al ver a Jesús, comienza a acercarse. ¿Habrá visto alguna diferencia entre las otras personas que lo trataban?
sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, una diferencia muy grande entre los sus conciudadanos que lo trataban, que lo trataban y que lo maltrataban. Este pobre hombre había estado por mucho tiempo poseído por una legión de demonios, no lo podían sujetar, los métodos de la gente de esa época era bastante cuestionable. Lo que harían poner grillos en sus manos, en sus pies, para sujetarlo, le ponían cadenas, y este hombre con una fuerza sobrenatural rompía los grillos, desmenuzaba las cadenas y andaba vociferando, y su morada era entre los muertos, entre los sepulcros. Lucas nos da una imagen más de este hombre. Dice que estaba despojado de toda vestidura. Es decir, que andaba desnudo, agarraba las rocas, se laceraba, se lastimaba, y no solamente eso, sino que andaba día y de noche, gritando, gritando, gritando. Una vida miserable, una vida que las personas del entorno no habían logrado torcer, no habrían logrado ayudar. Supongo que habrá ido a los jefes de las sinagogas, habrá ido a los médicos de la época, habrá ido a un montón de gente, y lo único que intentaron hacer era atarlo. Y él se desataba y andaba vagando. Pero al ver a Jesús, solo se arrima. Yo me imagino que si estoy en esa condición, cuando veo un ser humano, cualquiera que sea, me voy lejos, me disparo. ¿Por qué me disparo? Y porque todos lo hicieran mal, todos intentaban atarlo, todos intentaban dominarlo, dice el versículo. Sin embargo, cuando ve a Jesús, él solo decide ir a la presencia de Jesús. Y Jesús, con gran compasión y misericordia, entabla un diálogo, no solamente con la persona, sino con los demonios que estaban sujetando, que estaban poseyendo a esta persona. Y les dicen, salgan. Y acto seguido le pregunta, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen ustedes? Legión somos, porque somos muchos. Y acto seguido los demonios le piden permiso para quedarse por la región. Y yo no quiero hacer un tratado de demonología en este momento, pero fíjense la autoridad de Jesús, que inmediatamente, apenas lo conocieron, apenas estuvieron con él, primero reconocieron que era hijo de Dios, y segundo, se sometieron a Jesús. Es cierto que Jesús dijo que hay muchos espíritus que no salen sino con mucha oración y ayuno, pero cuánta inoperancia, cuántas veces los demonios no son expulsados porque nosotros no estamos en realidad en comunión, porque no nos reconocen como lo que verdaderamente somos. No quiero abrir un capítulo de demonología, vuelvo a decir. Lo cierto es que este hombre que estaba desnudo, bueno, Jesús permite que los demonios vayan al hato del cerdo, se precipitan los cerdos por un despeñadero y se mueren todos los cerdos. Terrible, terrible desgracia para las personas que lo cuidaban. ¿Cómo va Jesús a sanar a una persona a un costo tan alto? Yo no quiero pagar el costo para tal sanación. Es un costo demasiado alto, 2.000 cerdos. Enseguida se vinieron y llamaron a los de la región. Y fíjense qué interesante. Cuando llegan los de la región, ¿cómo lo ven al hombre? En el versículo 15, y ven al que había sido atormentado por el demonio
y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Fíjense la integralidad, me salió, del Evangelio. ¿Quién le dio la ropa al que había tenido la legión? No había otras personas más que Jesús y sus discípulos que habían venido en la barca. La integralidad del Evangelio convierte a la persona, le cambia, tuerce su destino eterno, pero no solamente eso, no se queda solamente con la parte eterna, con la parte que importa, con el alma, con el espíritu, sino que también le da abrigo porque lo necesitaba. Y yo me imagino que en una de esas hasta Jesús le dio una prenda de sí mismo a este hombre. Me enternece pensar eso. Y no veo por qué no ha sido así. Seguramente a alguno le dio una sandalia, otro le dio una túnica, otro le dio un cinto, y así lo vistieron. Y el hombre en su sano juicio, sentado y en sus cabales, estaba a los pies de Jesús. Y yo quiero decirles que yo soy el endemoniado. Yo estaba viviendo entre muertos hasta que conocí a Jesús. Y una vez que conocí a Jesús, puedo decir que estoy sentado y en mi sano juicio, que me vistió, que me dio un ropaje especial, que me puso un anillo en mi dedo, como hizo con el hijo pródigo, en la parábola del padre amoroso. Sin embargo, los moradores de allí tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: no queremos saber nada con esto. Está buenísimo lo que hiciste, pero andate de acá. No queremos saber de lo que vos haces. Y yo quiero decirles que yo también soy como esos moradores. Muchas veces no dejo al Señor que actúe en mi vida y le digo: no, andate, no me cambies, estoy cómodo como estoy. El hombre este estaba piola, gritaba de noche, a veces nos interrumpía el sueño, pero nada más. Ahora estamos empobrecidos porque no tenemos los cerdos. Muchas veces el obrar de Dios es tan grande que nos da miedo. Y el obrar de Dios es tan grande que excede a su propia palabra. Porque su palabra es algo, me encanta la figura de las hormigas. Su palabra, si yo quisiera transformarme y transmitirle algo a una hormiga, no sería lo mejor para mí sería convertirme en hormiga. Conocer el idioma de las hormigas y hablarle en hormiguiano. Pero las hormigas, no le puedo contar que tengo una casa, que tengo un automóvil, que le tengo que meter combustible para que ande. Eso no lo van a entender nunca las hormigas. Lo mismo eso hizo Dios con nosotros. Es tan grande que nos dio su palabra, que nos mandó a su Hijo, pero sin lugar a dudas, su poder, su sabiduría, exceden la palabra y exceden lo que hizo Jesús. Aquí, si bien es primordial para que nosotros tengamos una relación con Él. El desenlace de esta historia me cautiva. El desenlace de esta historia me encanta. La persona que había sido endemoniada, que había tenido los 10.000, la legión, que había estado sentado después a los pies de Jesús en su sano juicio, le pide a Jesús: ¿y cómo no hacerlo? Por favor, llévame. No me quiero quedar con esta sociedad que me maltrató tanto tiempo. Quiero ir con vos. Quiero ser parte de uno de los tuyos. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? No. Quédate y háblale a tu parentela, a los tuyos. Y culmina la historia diciendo: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, una región evangelizada
por el primer misionero bíblico, por el primer evangelista bíblico, comisionado por Jesús. ¿Y qué tuvo para decirles el ex endemoniado? Tuvo para decirles, tengo un tratado de demonología que me dejó Jesús, tengo un conocimiento acabado de lo que es. No, no. Lo único que tenía para decirle el endemoniado era, yo antes era esto y ahora soy esto. Hay algo que yo me encanta decirlo y nunca me voy a cansar de compartirlo y de afirmarlo. Y es que nadie puede refutar una vida cambiada por Jesús. Podés tener un desconocimiento de la palabra de Dios, te puede faltar mucho estudio, pero lo que vos viviste, cómo eras antes, cómo llegó Jesús a tu vida y cómo la cambió, eso no lo puede refutar nadie. Y esa es la principal piedra o la principal parte del testimonio que tenemos los cristianos. Yo era el endemoniado, viviendo entre sepulcros, viviendo entre muertos. Jesús me salvó. Ahora soy distinto. Ahora tengo vida y vida en abundancia porque Él me la dio. Bien, les dije al principio que es un pasaje hermoso para poder debatir, para poder reflexionar. Y bueno, ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Quiero que me cuenten qué les dijo el Señor a ustedes en esta noche. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se anima? O la primera, no. Ay, no puedo salir de acá. Ahí está silenciado, Juan. Pablo Espeche quiere ser el primero, me parece, porque el domingo pasado se quedó con las ganas de hablar, me parece. No, dale, Juancito, era una broma. Sí, o estuvo muy claro todo lo que se habló o no se entendió nada. No, sí. Esa siempre queda, ¿viste? O hay poco que agregar. Bueno, lo que a mí me impactó de esta situación, número uno, fue la actitud del endemoniado. Más allá de estar poseído y que tenía sobrepoderes, lo primero que hizo el endemoniado fue ir a buscar a Jesús. Podría haber sido otro lado, podría haber dado la espalda y seguir gritando por los sepulcros, pero no. Fue y cayó de rodillas a Jesús. Número uno. Número dos, queda evidenciado la divinidad y el poder de Jesús sobre los demonios. Porque le reconocen, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? No nos atormentes. Jesús no había dicho nada. Ahí nomás cayeron los demonios también en obediencia a Jesús. Los demonios cayeron en obediencia porque le dijeron, no nos saques de esta región, por favor, déjanos en esta región. Entonces ahí hasta los demonios nos están diciendo, tiene autoridad este hombre, háganle caso. La verdad que es increíble este pasaje, todo lo que deja. Y otra de las cosas que me queda picando, que yo también podría después explicarlo, Miguel, que no lo sé, es que los animales pueden ser poseídos por demonios. Los demonios se fueron a los cerdos. Y estaba viendo también la legión. La legión dice que eran entre 5.000 y 6.000 soldados, las legiones romanas. O sea que eran 5.000, 6.000 demonios que tenía el tipo este. La verdad que deja mucho, es muy rico el pasaje y se pueden sacar muchísimas cosas. Y también eso de que cae lo primero que caemos todos cuando estamos recién convertidos. Qué lindo, queremos estar en la reunión
no hay reuniones de jóvenes, queremos estar y queremos vivir alrededor de Jesús cuando nuestra misión es ir y decir, no sabes lo que hizo Jesús conmigo, Jesús hizo esto conmigo, ven y te invito, cambia tu vida como lo hizo conmigo. Es el cambio de idea que tenemos que nosotros cuando nos enamoramos de Jesús, qué es lo que realmente quiere Jesús que nosotros hagamos. Sí, sin lugar a dudas. 6.000 son una legión romana de aquella época, eran 6.000 personas. Así que. Ibi. Bueno, yo fui anotando. Me impacta esto que él estaba preso del demonio y la gente encima lo encadenaba, o sea, lo apresaba peor, ¿no? Y que muchas veces hacemos esto. Cuando vemos una persona mal, en vez de ver que no la está pasando bien, en vez de brindarle algún rasgo de amor, optamos por atarlo, por dejarlo ahí, por miedo, por lo que sea. Yo era una persona que andaba así también en cementerios, porque nací con una soledad y una tristeza que me invadió siempre y que me ganaba 30 y largos años así viviendo, y mientras me movía en gente del mundo que estaba lejos de Dios, yo vivía en un cementerio, porque cuando estamos lejos de Dios, están todos muertos. Y tuvo que venir alguien a brillar la luz de Dios. Siempre le voy a agradecer a esa persona, porque fui yo la que fui a él. Y le dije, yo quiero esa paz que vos tenés. Y así llegué a la casa de Miguel y Miguelita. Yo creo que todos a veces cuando conocemos a Jesús y Él nos sana, queremos seguirlo a Jesús. Y es mucho más fácil meternos en la iglesia con un montón de actividades, juntarnos con cristianos, hablar de Él. Es mucho más fácil eso, y muchos queremos hacer eso, porque es muy difícil volver allá donde nos encadenaban a predicar de Él y a hacer luz en ese cementerio. Porque lo más probable es que nos queda la etiqueta, ahí viene el endemoniado. Y es difícil volver allá, ¿no? Es muy difícil volverte a ese lugar donde sufriste tanto maltrato cuando vos necesitabas un abrazo capaz, porque ellos piensan que es una locura momentánea. La gente cree, es algo que ya se le va a pasar, seguro que ya va a volver de nuevo, ¿qué puede salir de bueno de alguien así? Es una cosa que tenemos que revisar todos nosotros, porque a veces la persona viene, comienza su cambio y no le creemos. Y no le damos realmente la oportunidad. Y eso que vos dijiste, Mario, la verdad que fue revelador, de que muchas veces pensamos que ser cristianos es ir y predicar la palabra y la salvación. Y la gente, lo primero que necesita es que vos cambies su situación actual. Que sacrifiques algo tuyo, que te saques tu camper y se la des. Que sacrifiques un poco de tiempo para escucharlo. Pero es lo más difícil. Y muchas veces pensamos que no queremos ir a predicar por no tener el conocimiento de la palabra. A veces creemos que necesitamos saber la Biblia de tapa a tapa. Y nuestro testimonio contra eso no puede nadie. ¿Qué me van a decir que no existe Jesús a mí? Si yo estuve en un cementerio. A mí no me van a venir a convencer. A veces tenemos miedos de las refutaciones que vamos a recibir. Ay, crees en alguien invisible. Vos pensá lo que quieras. Pero yo sé lo muerta que estaba. Yo sé que todo el mundo me condenaba y que Jesús vino, me vistió, me dio paz, me sentó y cambió mi vida. Así que te agradezco eso, Mario, porque la verdad que tenemos que ser todavía más dadores. Tenemos que dar más cosas de las que damos. No es simplemente predicar con versículos. Es lo de menos eso.
La salvación después la gente se va a enterar, en el camino se va a enterar. Porque lo primero que necesita la gente es abrigo, es comida, es un abrazo. Así que gracias, Mario. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos dejó este relato. Sí, Mirita, por favor. Leo de Facebook. Susana Dorrey dice realmente para reflexionar. Gracias, Mario, bendiciones a todos. Hilda Acevedo dice, hola hermanos, la verdad es que es increíble que lo material sea más importante que seguir al Señor y ayudar a los más necesitados. Dios nos ayude a ver a las personas que nos rodean. A mí me impresiona mucho el escenario. Cuando empezaste a hablar de la noche, que era de noche cuando cruzaron, parece como que todo se empieza a pintar de negro, ¿no? Ahora que somos abuelos nosotros, naturalmente Luca hace una distinción muy grande entre el día y la noche, ¿no? La noche es el tiempo donde no se ve, y no solamente como un aspecto físico de la noche, sino que también la noche en la Biblia es un momento donde más que noche es tinieblas, ¿no? El propio Jesús dijo, me es necesario hacer las obras en el día, porque la noche viene cuando no se pueden hacer cosas. Y ese escenario tenebroso, que ya se lo enmarca dentro de un lugar de tumbas, es un cementerio, es un lugar de muerte, simboliza el escenario del mundo, en realidad, ¿no? El mundo, lo que quiere graficar, creo, el Evangelio es que el mundo es un mundo de la noche, un mundo de oscuridad, un mundo de muerte, un mundo de enemistad, porque ahora aparece algo que yo no le había prestado mucha atención en el relato, abandonado por los dueños de los cerdos, ignorado por los cuidadores de los cerdos, pero también la famosa expresión, vete a los tuyos. ¿Dónde estaban los tuyos cuando vos pasabas todo eso? Es como que en una primera lectura pareciera que el endemoniado estaba solo, era un paria de la vida que no tenía a nadie. Pero ahora resulta que tiene familia y que no es la familia la que tiene que venir a cuidarlo, sino que él tiene que ir ahora a la familia a contar, a decir, ¿no? Es increíble el poder que tiene Dios de cambiar una situación de tanta desigualdad, donde es un hombre herido con piedras, abandonado, tomado por loco, endemoniado, que de repente no necesita ahora el cuidado de los suyos, sino que va a los suyos. Es como Dios revierte la situación y cambia nuestros lamentos, nuestras miserias, y nos pone en una posición de dar. Y creo que todo comienza, esta cuestión que vos planteabas de que el endemoniado viene a Jesús, tiene que ver con que Jesús cruza primero. Es un encuentro de a dos, pero es Dios el que toma la iniciativa siempre. De alguna manera, el que ilumina es el propio Jesús con su llegada, ¿no? A partir de ahí todo puede suceder y todo va a suceder, ¿no? Porque también aparecen rechazos a Jesús, gente que lo quiere echar del lugar. Y el famoso
el famoso evangelio que divide las aguas, ¿no? Algunos lo quieren seguir y otros lo quieren expulsar. ¿Cómo queda pintado un escenario donde la luz ilumina la noche, ilumina un cementerio, ilumina la enemistad, y en medio de todo ese escenario de muerte hay reconciliación, hay liberación, hay misión, hay recuperación del censo, de la estabilidad, porque la persona ahora se viste, se sienta, se normaliza. Es tremendo, ¿no? Lo que hace la presencia de Dios cuando llega a un lugar. Hay dignidad, ¿no? Dignifica. Dignidad. Es maravilloso. Me hace acordar Mario, eso que dice Miguel, yo creo que se resume en esa pregunta preciosa que le hace Jesús, ¿no? Porque a todas estas personas que pasan a veces vendiendo, mendigando, personas que se hacen invisibles para la sociedad o para uno mismo. Y cuando alguien viene y sin importarle la etiqueta que te pusieron, te pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando Jesús te da una identidad, te reconoce como una persona. Y eso ya es tan sanador, que alguien te mire, quiera saber tu nombre, te quite el apodo, te quite la etiqueta de loca, el endemoniado, el fracasado. Y eso ya es es algo que sería lo primero que nosotros tendríamos que hacer con cada persona que pasa por la puerta. Tan simple. Tan simple. Cuando recién, Miguel, hablabas de cómo él vuelve a la familia y todo, me hacía acordar a José, ¿no? Que hace poco que lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La historia de José. Y fue pionero en Egipto y después, Juanpi nos comentaba, y como dice, todo lo obró para bien. Y bueno, este endemoniado fue algo parecido. Dios obró todo para bien, y él, aún con el mote del endemoniado, volvió a su familia a predicar de Jesús. ¿Alguien más que quiere participar? Sí, Miri, por favor. Mónica. Mirita, después Mónica antes, bueno. Mónica. Yo al escucharlo al pasaje, como que me hizo una recapitulación de muchas partes de la Biblia, esto en cuanto a la cantidad de demonios que tenía, demonios o espíritus, o sea, tenía 4 o 5 mil, no recuerdo cuántos, bien podría decirse es un caso perdido, tantos espíritus inmundos contra uno solo bueno. Entonces me vino el pasaje, creo que es Isaías, no recuerdo, es del Antiguo Testamento, que dice que no apagará pábilo que humeare cuando describe Jesús, ni quebrará caña cascada. O sea que siempre encuentra eso mínimo nuestro como para darle valor y rescatarnos, para decir algo hay valioso aún en esa persona. Y Jesús vio en este hombre algo valioso, que para el resto de la sociedad no valía nada, pero para Jesús valía. En cuanto a los suyos, que lo habían abandonado, me recuerda o me lleva a uno de los salmos donde habla de que si tu padre y tu madre te rechazaren, que Dios no nos rechaza. Y también me llevo a la parte de o sea, cuando Jesús confronta con los fariseos, los escribas, que ellos tenían todas las leyes en sus labios, pero no los aplicaban. En cuanto a esto de buscar a Jesús, o de salir a hablar a Jesús, de no salir, o sea, digamos, con las leyes, lo que dice, o sea, lo que dice la palabra, pero puesto en nuestra vida, ¿no? Que lo que dijo Iván cuando ella
vio a alguien y dijo, quiero tener esa paz. O sea, no fue necesario que le diera una cátedra de todos los pasajes bíblicos. Se veía a Jesús en esa persona, y es lo que creo que vio Ivana, para decir yo también lo quiero. Y que a veces nos vamos en esto de recordar pasajes y querer, o sea, digamos, por repetir de memoria algunos pasajes, querer llegar a alguien, y no va por ese lado, sino que va por lo que transforme en nuestras vidas el Evangelio. Sin lugar a dudas. Cartas, ustedes son cartas escritas, de Pablo, ¿no? Refiriéndose a los hermanos. Pueden leer, la gente nos lee, el que pasa al lado nuestro nos lee, nuestro compañero de trabajo nos lee, nuestros vecinos nos leen, todos nos leen. Hay que ver qué escribimos, qué decimos. Miri. Sí, a mí desde hace un tiempo me viene ocupando el corazón y la cabeza el tema de la salvación en el tiempo presente, ¿no? Y este relato me parece muy ilustrativo, porque es muy claro que lo salvó a él de la condenación por el pecado, y lo salvó y lo puso en la familia de Dios, y en él se dio ese milagro inmediato, ¿no es cierto? Pero trato de hacer una lectura desde nosotros, desde ese mismo endemoniado, pero también desde nosotros y desde el presente, porque la salvación tiene tres aspectos, ¿no? Tiene un aspecto pasado, Jesús nos salva de la condenación, de la culpa, del pecado. En el momento actual nos salva del dominio del pecado, y después nos va a salvar cuando venga en su reino de la presencia del pecado. Y yo lo veo a esto, me preocupa, me ocupa, por mí y por las personas, esta cuestión de la conciencia de cómo ser salvos en el presente del dominio del pecado, porque ya hemos sido todos los que creímos, ya hemos sido salvados del infierno y de la condenación del pecado. Pero me quedo pensando, porque este hombre, obviamente en una escala superlativa, ¿no es cierto? Él tenía como 5.000 identidades diferentes adentro de sí misma. Era una persona que yo puedo decir, sin poner un diagnóstico, puedo decir que era una persona totalmente disociada. Tenía, pónganle, 5.000 identidades diferentes. No sé cómo será eso. Debe ser una cosa de pavor. Pero todos nosotros tenemos disociación. La verdad que todos tenemos, aunque hemos sido salvados ya. Y entonces nos encontramos en el momento presente, que en un momento estamos muy cerca de Dios, y a los 10 minutos estamos muy enojados con alguien y pensando cosas muy feas, y a los otros 10 minutos estamos con otro riesgo de cualquier tentación. Y le resulta muy difícil entender la disociación de los demás, porque uno normalmente piensa, pero ¿cómo? Una persona con su conocimiento, que hace tanto tiempo que es un hijo de Dios o una hija de Dios, y que sirve a Dios, y que es una persona tan amorosa en esto, y que ora tanto, o que sabe tanto de la Biblia, ¿cómo puede tener semejante bache, por ejemplo, en su genio? ¿Cómo puede ser? Y lo miramos en los otros, lo sufrimos, muchas veces lo criticamos, vamos con los grillos, ¿no es cierto? Vamos tratando de cambiar la conducta del otro, a la fuerza, en un tratamiento de contención. Porque yo no creo que probablemente le querían hacer mal, pero muy probablemente hasta eran de los suyos, los que querían agarrarlo con cadenas al endemoniado para que no se siguiera dañando. Entonces fíjense que él no solo dañaba a los demás, se pegaba a sí mismo. Y esto es lo que pasa con la disociación. Cuando disociamos mucho, termina que alguna parte es muy agresiva con nosotros mismos. Entonces, ahora estamos muy cariñosos y dentro de media hora nos pasó algo y no.
Y uno está viendo los chicos, los adolescentes que se cortan, los adultos que nos saboteamos cada vez que tenemos un éxito, hasta los pastores, que cuando la congregación está floreciendo de manera maravillosa, resulta que se inventan alguna cosa y se deprimen, porque no pueden soportar a veces ni el éxito. O sea, la mente humana tiene mucho recoveco y tiene mucho de autoagresión también. Y ahí viene el tratamiento desde la afuera, ¿no? El tratamiento de la conducta. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacerlo de más allá, o yo te controlo. Y viene el tratamiento desde la ternura de Jesús, con su sola presencia. Entonces Él nos viene a buscar con ternura. Y nosotros, por más que estemos disociados, siempre hay una parte nuestra que puede ir a Jesús. Siempre hay una parte nuestra que puede elegir ir a Jesús. En medio de toda esa disociación, ese maremoto interior que a veces tenemos, ese enfriamiento espiritual de algunos aspectos nuestros, o resentimientos, o desilusiones, o enojos, o angustias, o tristezas, o broncas, siempre podemos ir, ¿no? Y su sola presencia y su sola palabra es la única cosa posible que nos cura de raíz de la disociación. Yo me quedo con eso hoy, la verdad, le agradezco tanto a Dios, porque no solo me salvó, sino que me sigue salvando. Es mi salvador. No es que fue mi salvador del pasado, sigue siendo mi salvador, porque cuando descubro todos los días, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo descubro todos los días disociaciones en mí, que en esta área de mi vida, qué bien que voy, pero en esta, qué baches, Dios mío, ¿y por qué sigo fracasando? ¿Y por qué me sigo hiriendo a mí misma en esto? ¿Y por qué hiero al otro en la otra? ¿Por qué en este contexto soy de una manera y en este contexto soy de otra? Todos los días estoy descubriendo mis miserias. Y todos los días las tengo que hacer lo mismo, ir a Jesús y confesarlas, y postrarme delante de Él y decir, sos mi Salvador, sé mi Salvador hoy, como fuiste ayer, sé mi Salvador hoy, sálvame de mí misma, sálvame de este pecado que vive en mí y frente al cual a veces estoy tan indefensa y no puedo sola, podés vos, solo podés vos. Qué hermoso, ¿no? Que nos sigue salvando, hasta de nosotros mismos. Realmente. Es una de nunca acabar, ¿no? Vamos a tener una disociación cuando estemos con Él, no antes. ¿Alguien más? En el Uruguay hay alguien que se anima. No te escuchamos mucho. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Mejor. ¿En el Uruguay hay alguien que se anime a decir algo? Lucy. Hablaron mis pastores por mí, para eso los tengo de representantes, Mario. No, Lucy, vos siempre tenés cosas mejores para decir. Creo que eso es lo que pregonan tus pastores, ¿eh? Siempre quieren una comunidad abierta y que se exprese. Muchas gracias, sí. ¿Alguno de acá más cerca? Por ahí don Silvana y Javier, el Tupo Espete, don Lalo por allá. Ahí le decimos don Carlos. El Panchito González creo que quiere. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Panchito González. Acá estoy. Tenía el teléfono medio lejos. Y no me... el tema de Panchito por ahí... No, está perfecto. Creo que es una palabra que tiene mucho más que decirme en este momento de lo que yo puedo exteriorizar por ahora.
Donde sí estoy al 100% de acuerdo es con lo que acaba de expresar Mirita en cuanto a las disociaciones. Y en este último tiempo las he podido ver con total claridad y gracias a Dios he podido, o he sentido la necesidad de volver a acercarme a Él. O sea, vi que por ahí la vida de fe que venía trayendo hasta cierto punto de este año ya no era lo mismo. Entonces, bueno, fue un indicador para volver al camino y volver a hacer las cosas como veníamos haciendo. Pero por lo pronto yo prefiero seguir meditando y que la palabra me siga hablando. Adelante, Agustín, adelante. Deja que la palabra te permee, que lo vas haciendo bien, loco. Dale, dale. Javier y Silvana se habían desilenciado en un momentito. Ahí estamos, de nuevo. También me quedó lo de la multitud que le ruega a Jesús de que déjanos en paz. Y cuántas veces no sabemos lo que pedimos, ¿no? Y qué grave es. Qué grave es la ignorancia. Y muchas veces le decimos o le echamos la culpa a Jesús por las cosas que nos pasan. Y acá vemos que Jesús le dio al pueblo lo que quiso. Le dijo que se fuera y se fue. Y muchas veces no le abrimos el corazón y queremos manejarnos solos. Y bueno, después vienen las consecuencias. Y me llamó la atención esto y qué grave es la ignorancia y no saber lo que pedimos. Y me encantó la del endemoniado cuando empieza a proclamar. La palabra dice que empezó a proclamar las grandes cosas que hizo Dios. Habla en plural, sin lugar a duda, la libertad. Te abre un montón de puertas, ¿no? ¿Cuántas cosas te han ido atado? La alegría, el sentimiento, el corazón tiene muchísimas cosas, ¿no? Como decía Mirita, identidades. ¿Cuánta identidad debe tener el ser humano en sentimiento, en el corazón? Y muchas veces nos tenemos atado a todo, ¿no? Me quedó esto del hombre también. Cómo vivir de esa forma. Qué tremendo. Gracias, querido. Esa es una reflexión digna de un hincha de San Lorenzo, ¿eh? Decía que es una reflexión digna de un hincha de San Lorenzo, lo de Javi. Allá por acá abajo de mi pantalla tengo al Tuco Espeche y a Lalo, que todavía no. No sé qué le pasa al micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Lo tengo en la pantalla mía, abajo, lo tengo al Tuco Espeche y a Lalo, que todavía no han dicho nada. Bueno, creo que hay un tema muy importante. Este pasaje revela la situación real de la gente que no tiene a Cristo, ¿no? Que no tiene a Cristo en su vida y que a veces en la iglesia no se habla mucho de esto o por ahí se trata de evitar el tema, a veces incluso para no ofender al que escucha, ¿no? Pero en la Biblia, la palabra de Dios dispone de dos lugares en los que podemos estar delante del Señor. Es con Él, con Dios, o con el diablo, ¿no? Cuando los fariseos cuestionaban a Jesús porque decía que era hijo de Dios, y ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, Jesús les respondió claramente y les dijo: ustedes son
de su padre el diablo, ¿no? También la palabra dice que en otros tiempos nosotros éramos hijos de desobediencia. Y entonces es claro el mensaje de la palabra de cuál es la situación de la gente que no tiene a Cristo. Pero lo más interesante para mí no es la situación de no tener a Dios o de ser o estar bajo la autoridad del diablo, sino lo que ofrece Dios, que es la salida, ¿no? Jesús con este endemoniado no hizo solamente la palabra una descripción de lo que a él le pasaba y lo que sufría y toda su situación terrible, sino que la novedad es lo que Dios puede hacer y lo que Dios hizo en esa vida, ¿no? Es triste y es feo pensar que uno puede estar bajo el dominio del diablo si no tiene a Cristo. Pero lo importante y la buena noticia es que Dios viene a cambiar eso, ¿no? Dice el Señor Jesús: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la novedad del Evangelio, que podemos recibir eso de Dios, y que es eso lo que Jesús quiere darnos, la luz, la vida eterna. Eso es el Evangelio. Y creo que como iglesia es la bandera que tenemos que llevar, ¿no? La bandera de la salvación, y decirle a la gente lo que dice la Biblia. Si no estás bajo la mano de Dios, bajo la bendición de Dios, estás bajo el dominio del diablo. Pero lo bueno es que Dios puede cambiar eso y quiere hacerlo. Y es lo que hizo Jesús en este pasaje, y es lo que quiere hacer en cada uno de aquellos que se lo pidan o lo busquen. Gracias, Pablito. Muchas gracias. Lalo, tenés que, ahí donde está el micrófono, apretarlo para que puedas hablar, Lalo. Ahí, ahora Sí. Sí, sí. Sí, este pasaje es muy importante, que es en la vida nuestra, cuando estamos en el mundo, ¿no es cierto? Y Cristo nos llama. Yo lo miro de esta manera, y en ese tiempo corren cuantos pensamientos, como dice Milita, espíritus, pensamientos malos, y cuando vamos a Cristo, que realmente nos llama y nosotros vamos y entregamos nuestro corazón, Él hace una limpieza completa en nuestras vidas. Yo lo siento así en la vida de uno, porque dice uno, sí, somos buenos, pero tenemos los pensamientos. Todos son espíritus inmundos que caminan antes de conocer a Cristo. Y cuando Cristo entra en nosotros, que tal como decía Pablo ahí, le demos el lugar, Él nos limpia completo. Pero siempre estamos propensos a caer de vuelta. Si nosotros apartamos, yo siempre digo estas palabras, y son palabras que son hermosas, yo las siento muy maravillosas: no aparte la mirada de Cristo. Porque cuando nosotros hacemos un paso al costado, quizás no los apartamos, pero un paso al costado, los demonios llegan, los malos pensamientos, todo lo malo llega a nuestra mente. ¿Por qué? Porque no estamos amparados bajo la sombra, bajo el abrigo del Señor. Porque Él nos llamó para eso, para cuidarnos, para protegernos, para darnos vida, para que seamos sembradores de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces queremos ser sembradores, queremos hacer esto, y no le damos el lugar a Cristo. Entonces ahí corre, porque después decimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, no lo que Dios quiere. Y estas situaciones nos corren diariamente, en el día, en todo momento de la vida cristiana. Hay alguien que nos persigue mucho, mucho, y es el enemigo. Él está presto a ver cuando nosotros dejamos un lugarcito, ¿qué hizo? Metió la zapatilla. Y ahí empieza como un lugar, a veces nos distanciamos y a veces nos vamos de Cristo. Por eso es tan difícil volver a Cristo cuando nosotros nos vamos de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí entran. Está el lugar de la otra parte que dice, la casa limpia, ¿cuántos demonios entran después?
Legiones. 7 legiones, 1000 legiones, entonces ahí está, la palabra misma lo va diciendo anteriormente que usted estaba leyendo. Es tan peligroso cuando nosotros nos apartamos de Cristo, apartamos la mirada, es tan profunda esa palabra, es muy profunda el pasaje del libro Mario, es hermoso cuando lo sabemos interpretar a dónde vamos cuando nos apartamos de Cristo. La casa vacía y el otro entra y hace desastre en la vida nuestra, porque hace desastre, y él aparte no vino a construir, vino a destruir, y no, el Señor vino a sanarnos, él vino a limpiarnos, él vino a salvarnos de eso, y a salvarnos y a regalarnos, como decía la hermana, una vida eterna junto al Padre. Pero es algo que lo tenemos que seguir nosotros día y noche, perseverar en el amor de Cristo, perseverar en la presencia, perseverar en la palabra, en comunión con Él. Quizá que a veces no leemos la Biblia, pero nos postramos, como decía Milita, nos tenemos que postrar y desnudarnos de nuestra situación y decirle, Señor, acá estoy, Señor, soy débil a veces y tengo que pedirle, Señor, que Él me dé fuerza, que podamos seguir adelante. Yo sé que es una vida a mí, como se ve en todos momentos. Yo llego a la mañana y el Señor le pido, Señor, perdóname. El día de ayer y seguir hoy en este día, Señor, me postro de rodillas todos los días porque me encanta orar. Y esas cosas no se las tiene que pedir ante nada el Señor. Yo se las pido ante nada, Señor, perdóname. Y sigo caminando de tu mano. Y así que nos sigo protegiendo. Es el mensaje, pero la verdad que es muy bueno. Y como decía Milita hace rato, que uno lo viene, yo en el caso mío, de ese tiempo, y es lindo escucharlo porque cada vez que conversas con personas que han estado en el camino de Cristo y se han apartado, y sé lo que he hecho el enemigo en esos hogares, en esas familias. Y es tristeza para uno. ¿Por qué? Porque sabe que el que se va es muy difícil que vuelva. Eso es Mario. Mario, No te escucho. ¿sabes qué pensaba que si hoy hubiera un gadareno, sería un gran espectáculo para muchas iglesias. Porque han montado muchas iglesias espectáculos con personas así, endemoniadas. Y yo creo que acá Jesús nos muestra la liberación más hermosa, más amorosa que puede haber para un ser humano. Sin tanto grito, sin tanto circo, preservando la identidad de la persona, preservando la integridad de la persona. Porque desgraciadamente está faltando eso, ¿no? Más amor en la iglesia y no tanta violencia para con las liberaciones supuestas que se hacen a veces. Es la liberación más hermosa esta, estoy viéndola ahora como eso, ¿no? La liberación más hermosa y más simple que Jesús nos muestra que tiene que ser. Una liberación desde el amor. En ningún momento se puso violento con el endemoniado ni le gritó. Lo primero que le preguntó es el nombre, lo vistió, le dio cariño y ya está. Muy hermoso. Algo revelador que dijo Pablito recién, y es que Dios nos da dos opciones. Y ayer, el viernes, lo estudiamos en Deuteronomio 30, que dice, les doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre bendición y maldición. Por ahí nosotros tratamos de, por ahí cuando se refieren a nosotros, ¿por qué son tan fanáticos? Ustedes no hace falta ser tan fanáticos. Y la verdad es que hay dos lugares, o estás con Cristo, o estás con el diablo. O sea, no hay un lugar intermedio para decir, bueno, no, yo soy un poco bueno, pero no, es una decisión que tenemos que tomar todos los días. ¿Con quién queremos estar? ¿Con Dios o con el diablo? Y es fácil la respuesta y es totalmente deshabilitante para la otra. Y es algo que tenemos que ser conscientes y empezar a elegir realmente por lo que queremos, porque no hay punto intermedio. O es con uno o es con otro. El tema es con lo que acaba de decir Ivana recién, y cómo los creyentes vamos maquillando nuestra fe con tanto adorno, con tanta eclesiología, con tanta cosa adicional, que llega un punto donde
se presentan personas a Jesús y le dice, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho aquello, y Jesús le dice, no los conozco. Hay una malversación de los lugares, ¿no? Como que yo me pregunto, ¿qué pasa con este liberado 10 años después? Cuando ya fui a la casa, cuando ya cambió de lugar hostil, porque salió del cementerio y entró a un lugar quizá peor, donde nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y en su propia parentela, y se tiene que encontrar con otra clase de violencia, que es la violencia de la burla, del sarcasmo, de qué te la das, o como decía Ivana, los motes que te pone, y vos me venís a hablar a mí, mirá lo que vos sos, fíjate en tu pasado. Pero con el tiempo nos vamos transformando en profesionales de la fe. Y eso es otro de los riesgos que el enemigo tiene preparado como trampa, que no es una posesión tan brutal como la del endemoniado, pero es mucho más sutil, ¿no? Es una atadura con otra cinta, digámoslo así, que es la cinta de la soberbia, del creer que ya manejo todo. Y eso lo vemos como una caricatura ahora por las redes, cómo se hacen liberaciones con una programación, con un estilo, con un plan. Cuando es cierto lo que pasó ahí, ¿no? La ternura de Dios, el amor de Dios, la diferencia que marcó Jesús entre toda la hostilidad, ahí viene el Salvador. Y Salvador no es solamente que le perdona los pecados, que lo abraza, que lo quiere, que le da identidad, que le pregunta cómo se llama. El tema es nunca olvidarnos que somos rescatados y portarnos como salvos y no como profesionales de la fe. Y si alguna vez nos pasa, si alguna vez me pasara a mí, díganmelo, para que yo me vaya de nuevo cierre la puerta y me ponga a buscar en secreto de nuevo dónde me perdí, dónde debe ser el hijo que venía a buscar la casa del padre cuando me volví el hermano mayor que me pongo a juzgar los comportamientos y a condenar a las personas, o me vuelvo un profesional sábelo todo, ¿no? Corremos todos esos riesgos y detrás de la trampa brutal de la posesión hay otras trampas. Dice la Biblia que el diablo lo dejó a Jesús por un tiempo y después le fue poniendo otras trampas más, ¿no? Mario, ¿me permitís la palabra de nuevo, por favor? Bueno, por ser vos. Te la pedí por dos motivos. En primer lugar, para poder enfocarnos, porque me pareció muy mala onda no haber puesto la cámara recién. Pasa que estaba medio lejos de mi mamá también, así que por eso no. Y segundo, porque volviendo a leer el pasaje mientras escuchaba las reflexiones de nuestros hermanos, me hizo bastante, me llamó mucho la atención la parte de los cerdos y la reacción de la gente ante la pérdida de los cerdos. Y cómo por ahí eso, digamos, refleja el comportamiento de la carne y el sacrificio que hay que hacer al comenzar una vida con Cristo y al seguir el día a día. Porque uno tiene el concepto importantísimo de que la vida con Jesús es lo único que nos da vida. O sea, el diario caminar con Jesús es lo único que nos da vida, no solo para ahora, sino también para ganar la vida eterna. Ahora bien, no es algo mágico y no es algo, digamos, que sea sumamente fácil. Es necesario un sacrificio. En el caso de esa comunidad, se tuvo que sacrificar a esa piara,
se tuvo que perder esos cerdos. Y pensaba por ahí en muchos otros casos que la carne también reaccionaba ante cambios exigidos por el espíritu. Y bueno, y lo que había ocurrido, me acordaba por ejemplo de la mujer de Lot, que miró hacia atrás cuando huían antes del exterminio de Sodoma y Gomorra, y recordaba también el pasaje del hombre rico, el encuentro entre Jesús y el hombre rico, y en cómo se entristeció su corazón cuando Jesús le pidió que dejara todo para seguirlo. Y personalmente también, por ahí uno tiene que hacer muchos sacrificios, y también es de notar cómo la carne te hace mirar el presente y te hace mirar las mieles del pasado, que puede haber sido el peor de los pasados, pero el diablo es tan bueno convenciendo que te dice, che, mira qué bien que estabas. Vamos a suponer que haya el área que haya que entregarle a Cristo es la sexualidad, por ejemplo. Mira qué bien que la pasaba, y todo en pasado. Y el camino con Cristo y esta comunión a la que uno entra es un mirar del presente hacia el futuro, teniendo en cuenta que hay que hacer ese sacrificio. Y eso también me hace acordar de una figura que se utiliza mucho en la iglesia, que es el hecho de dejar entrar a Jesús y ver si por ahí uno lo deja esperando en el living, y la idea es que deje que reine en toda la casa. Entonces, bueno, nada, también un tema para pensar y reflexionar. Patricia comenta un montón de cosas, comento lo último, dice, pero me parece que todos somos disociados. A veces tenemos un oído con Jesús y a veces tenemos un oído con los demonios. Solamente Jesús es santo. Creo que nosotros tratamos de no escuchar al enemigo, pero es más fuerte y todos tenemos algo de demonios. No sé, yo quiero agregar algo, porque hemos hablado mucho de demonios, ¿no es cierto? Y la verdad que yo no sé qué es peor, los demonios del endemoniado o la carnalidad egoísta de los cuidadores de los cerdos, ¿no? O sea, no hay solo, a los demonios, sobre todo cuando somos hijos de Dios, no hay que temerles. Yo creo que a veces más nos tenemos que temer a nosotros mismos y a las cosas internas, porque a veces, de verdad, son nuestros principales enemigos. Y la verdad, me gusta pensar en esto también cuando se habla de que Jesús salva, la misma palabra en el Nuevo Testamento es salvar y sanar. Entonces, Jesús nos sana también de todos esos baches que tenemos, y a veces que son viejos, que vienen desde antes de conocer a Jesús, y a veces hasta después de conocer a Jesús, porque nos enfermamos de estructuras religiosas, nos enfermamos de hipocresía, nos enfermamos de disociaciones que son, muestro una cara y escondo otra, y no trato lo que de verdad me pasa, pero Él es nuestro Salvador, nuestro sanador. Sin lugar a dudas, No se escucha. sin lugar a dudas, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Sin lugar a dudas, todo pasa por encarnar la palabra de Dios. Si no encarnamos la palabra de Dios, si no la practicamos, somos olvidadizos y nos miramos en el espejo y nos olvidamos al ratito de cómo somos. Nos olvidamos que tenemos canas, que nos estamos quedando pelados, nos olvidamos que necesitamos lentes. Sin embargo, con nos estamos volviendo los viejos, nos salen las canas, necesitamos los lentes. Debemos ir a la palabra de Dios, reflejarnos y encarnar. Si no nos miramos tal cual los mira la palabra de Dios, estamos poniendo un maquillaje, como decías Miri, estamos poniendo un atuendo que no es. Entonces, mirémonos tal como Dios nos mira, y de esa forma vamos a poder ser cartas vivientes, vamos a poder ser como el gadareno, que lo único que sabía es que Jesús lo había sanado y le había dado dignidad, y de esa forma fue y predicó a 10 ciudades.
con solamente ese conocimiento, con solo conocer a Jesús. Entonces enfoquémonos en conocer cada día más a Jesús y de obedecer cada día más a Jesús y encarnar su palabra. Amén. Muy bien. Los veo que los dejé con cara de pensar. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Mario. Muchas gracias. La seña de Pablito. El Juanpi. Muy bien. Saludos, Hola, Moni. Hola. ¿Cómo está? Usted escucha. ¿Tiene el micrófono prendido? Sí, está prendiendo. Estamos escuchando que están hablando ustedes. ¿Qué decís, Moni? Contanos algo. Ahí lo sacas. Ahora, ahí lo apagaste, Lalo. Volvelo a prender. Ahí está. Ahora sí. No, lo volviste a apagar. Apagaste de nuevo, Lalo. No. No, está apagado. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermano. Yo estaba acá, nada más que no me cogí al ácido de mi esposo, estaba escuchando la hermosa prédica y los comentarios de los hermanos. Y sí, ese tema también del endemoniado, una vez lo vimos en un estudio, y me ponía a pensar, ¿no? Qué privilegio que tenemos los hijos de Dios, que podemos ir a la presencia del Padre por medio de Jesús, a limpiarnos de todos los demonios, porque le llamamos demonios, pero cuántas veces tenemos todas esas cosas que nos hacen la lepra, una lepra de mal carácter, una lepra de indiferencia, una lepra de falta de amor. Y en este caso el Señor nos muestra un endemoniado que sufría y donde vivía, y a veces también nosotros somos muy indiferentes ante esa situación. En el caso del Señor no mira cuál es realmente nuestra enfermedad, sino que Él viene a sanarnos. Por eso que no tenemos que tener miedo de volver siempre a los pies de Cristo, porque Él está dispuesto siempre a perdonarnos, a limpiarnos, a enseñarnos, y a pedirle que siempre Él esté en nuestras vidas para poder lograr los cambios, porque solo no vamos a poder cambiar, solo no vamos a poder ver realmente la luz, solo no podemos nada. Una vez hablando con una persona que había estado en el camino, decía que tenía muchas cosas todavía que sanar, muchas cosas que hacer antes de volver. Y nada podemos hacer si no es porque el Señor nos ayuda a que hagamos, porque de Él viene todo. De Él viene el perdón, que es el único que nos puede perdonar, de Él viene la salvación, de Él viene el amor, de Él viene todo lo que necesitamos para sanar las heridas, porque muchas veces nos vamos como en la clase pasada que hablamos del corazón duro, y ese corazón duro es lo que nos hace apartar del Señor, y es ahí cuando le vamos abriendo la puertita y empiezan a entrar no uno, sino legiones de demonios, empiezan a trabajar nuestras mentes, empiezan a trabajar los sentimientos, se apoderan del corazón, y cuando menos acuerdo, estamos tan entregados, y estamos muchas veces en el camino del Señor, pero tenemos tantas cosas feas, tantas cosas malas nuestras, que si no vamos al Señor es imposible limpiarnos. Por eso no tengamos nunca miedo de ir al Señor y pedirle todos los días, Señor, mostrarme qué estoy haciendo mal, qué te gustaría, comentarle, que sea Él el que nos guíe todos los días, a ese amigo decirle, tengo este plan, ¿te parece a vos, Señor? ¿Cómo actuarías vos? Mira, necesito ir a tal o cual lugar, enséñame, ¿está bien o está mal? Si no es así, haceme ver que esto no es de tu agrado, entonces que se disipe y que yo no diga, ay, Dios no me ayuda, no, es que Dios te está preparando para algo mejor. Que busquemos siempre eso, para no llegar a hacernos sentir el enemigo, que somos como ese endemoniado, que si no fuera por la misericordia de Dios, no sé, nadie se acerca, nadie le ama, como dijo Ivana, Él es tan suave, tan hermoso, tan amoroso el Señor, que con su amor lo fue, lo tocó, lo perdonó, lo liberó, lo trajo de nuevo al mundo, Él pudo expresar la gran misericordia del Señor. Y bueno,
nosotros que estamos en el camino ya del Señor, que cuando nos vengan todos esos pensamientos feos que nos quieren atar, que nos quieren esclavizar, que nos hacen sentir que no somos nada, que somos unas porquerías, que tenemos que vivir en ese lugar, porque le llaman cementerio, pero muchas veces el cementerio somos nosotros mismos, que nos vamos hundiendo, nos vamos llenando de osamenta, porque no crecemos, porque nos estancamos, porque de lo que sale de nosotros no es lo que Dios quiere que salga, agua de vida, sale herrumbre, agua podrida, que no puede llevar vida a nada ni a nadie. Entonces, esta hermosa lección, que ya la habíamos visto, es para ponerla presente en nuestras mentes cuando vengan todos esos estados anímicos feos, que son obras del enemigo y no obra de Dios. Y que la misericordia nos ayude del Señor a ver cuando algún hermano esté atravesando y que nos impregnemos del amor del Señor para poder llevarle un abrazo, un beso, una palabra, una oración en silencio o una oración en hermandad, para ayudarlos a que ese demonio salga, porque el Señor nos dejó su amor, su poder y su autoridad, para que en su nombre sean echados los demonios, los malos pensamientos, y que podamos ser libres, porque ya Él nos hizo libres, no volvamos a la esclavitud, nos dice el Señor. Él ya nos dio la libertad. Amén. 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 Me escucho. Sí, y un pedacito de respuesta a la pregunta de Pablo, que es una pregunta, Joan, auxilio. una pregunta muy importante. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. La pregunta de Pablo, si los demonios pueden ir a los animales. Hermano. No. Sí, perdón. Sí, sí, Mimi. ¿Mimi? ¿Mimi? Ahora. Escuchamos. Escuchamos. Escuchamos, Mimi. ¿Mimi? ¿Sí? Hermano, ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí. No. Sí, sí. Sí, dice. Lo que no sé por qué se bajó el volumen, se baja el volumen solo. Bueno, Ahí está, fíjate. Hermanito Mario. Te escuchamos, Mimi, te escuchamos, sí. Ustedes te escuchan, te escuchan. Bueno, yo acá no les escucho a ustedes cuando me contestan por eso. Bueno, no sé si habrá hasta dónde termine. Yo ya resumí lo que sentía, no sé hasta dónde llegaron a escucharme. Se te escuchó todo, se te escuchó todo. Gracias. ¿Todo? Sí, sí, gracias. Bueno, me pasa que ya... No, pasa que no tengo Carlos, no me puedo. Eso es lo que Yo soy como la hermana. Poco. Y lo que quería decir respecto a la pregunta de Pablo, del mundo espiritual, que creo que este párrafo también nos ubica en el mundo espiritual, ¿no? Y la necesidad de discernir contra quién es nuestra lucha. Porque mientras los familiares, los dueños de los cerdos, los cuidadores, todos se la agarraban con el hombre, Jesús expulsó los demonios. Y la primera cosa que hizo Jesús fue liberar a alguien que estaba atado. La importancia de tener discernimiento y recordar que siempre nuestro enemigo no es el prójimo contra quien normalmente nos agarramos, sino que son las huestes espirituales de maldad. La dimensión de ese mundo espiritual, satánico, demoníaco, que nos rodea, que nos acecha, y que hay mucho misterio en eso, ¿no? Yo no sé contestar a la pregunta, Pablo, si normalmente los demonios van a habitar animales. En este caso sí, y creo que tiene que ver con la importancia de lo que se dijo aquí en la rueda, del precio, de lo que hablaba Agustín, ¿no? Siempre que hay una persona sanada, hay un precio que pagar. Y en este caso, fue muy evidente cómo las personas aman más a las cosas, a las posesiones, que a un ser humano. Entonces, el mundo al revés. Prefiero tener mis cerdos y que la gente siga loca, a que la gente se cura, aunque yo tenga algo que perder. Bueno, yo soy así, ¿no? Me identifico plenamente con Mario. Acá, si hay algo que hace este párrafo, es desnudar a nosotros como personas caídas, desnudar nuestras motivaciones, lo que somos, ¿no?
Ahora, en la Biblia también los demonios tienen otras muchas salidas y otros muchos asentamientos. Por ejemplo, lo que mencionó Federico, sale de un lugar y va a habitar a una casa y la encuentra. Es muy misterioso el mover, ¿no? O por ejemplo, cuando libera a otros endemoniados, hace tiritar a la persona y sale el demonio. No se sabe a dónde va, no se sabe si ese demonio queda neutralizado. Lo que sí sabemos es que el mundo espiritual está plagado de acechanza demoníaca, ¿no? Y que lo hace de muchas maneras. Lo que a mí me asusta, y un poco siguiendo lo que Pablo decía de las dos opciones, Pablo Despeche, y lo que dice allí en Apocalipsis cuando habla del frío, del caliente y del tibio, ¿no? Que es una tercera posición demoníaca también, donde somos muy afectados a caer en esos estados de adormecimiento, ¿no? Y de no ser ni fríos, que rechazamos, ni tampoco calientes comprometidos, ni fu ni fa, ¿no? Nos quedamos ahí en una... Entonces hay muchas variables para hablar de los demonios y sin pretender tampoco dar un tratado de que soy bastante inexperto en eso, ¿no? Porque el mundo espiritual del mal es un mundo desconocido. Es muy misterioso. Dice, Pablo lo llama el misterio de la iniquidad, ¿no? Es un mundo que nos acecha. Las acechanzas del diablo, dice Pablo. Lo bueno es saber que, a pesar de que desconocemos mucho de este mundo, sin lugar a dudas el Señor tiene la victoria, siempre tuvo la victoria, tiene la victoria y tendrá la victoria. Amén. Amén. Esa seguridad nos da una tranquilidad por la que podemos estar confiados, ¿no? Amén. 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 Bien, hermanos, creo que no hay más nada para contarnos, nada para decir. Veo allá a Silvana, que no creo que quiera hablar. Hijita querida. Silvana, se ríe. Espero que tengan una semana hermosa, que Dios los bendiga mucho, que su palabra siga actuando en cada uno de nosotros, que siga actuando, que la sigamos encarnando, que vayamos a ella y que nos miremos como en el espejo y que no olvidemos cómo somos, sino que al mirarnos en la palabra de Dios generemos los cambios para que nuestra dualidad sea superada, para que cada vez seamos mejores cartas, para que cada vez seamos mejores hijos de Dios y que todos puedan ver lo que Ivana vio en su amigo en ese momento, que decir, quiero eso, ¿no? Compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Amén. Amén. Quería dejar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gabriela Derderian manda saludos. Carol Isoldo nos está viendo. Daniel Pérez nos está viendo, no lo conozco. Edgar manda muchos saludos, muy buena reflexión, Mario, dice para todos. Franco nos está viendo, Franco Lizoldo. Así que bueno, un gran saludo para todos. Bien, bien. Bien. Gracias, Juanpi, gracias. Es importante, gracias, Juanpi, igual gracias, Mirita, por ir mirando el Facebook y contarnos lo que va pasando, porque también es lindo que los hermanos que nos están siguiendo por allí puedan sentirse incorporados, puedan sentirse junto con nosotros. Bueno, hermanos, que tengan una hermosa semana, bendecida, que Dios esté con ustedes en cada momento, una semana llena de triunfos, de victorias, Amén. De paz, de amor. Mario, me gustaría pedirle a Lucy que nos despida con una oración, si te parece, si vos nos permitís. Miguel, tu palabra es santa. Amén, muchas gracias. Bueno,
En el nombre de Jesús, nos colocamos todos puestos de acuerdo, como dice en tu palabra, Señor, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás, y creyendo en tu misericordia, en tu gracia, entendemos que tú estás acá, en el centro de esta reunión virtual, bendiciendo cada pensamiento, cada palabra, cada hermano que acá estamos reunidos, también a través de Facebook. Te pedimos, Padre, que tú seas misericordioso con cada uno. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Y te rogamos por tu perdón, Señor, por tu gracia derramada en la vida y en el corazón de cada uno. No nos permitas desviarnos de tus caminos, Señor. Líbranos de una situación como la que hemos estudiado en esta noche, Señor. Queremos pertenecer a tus caminos, Señor, a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate con cada uno y sus familias. Y hasta el domingo próximo nos cuides y nos guardes, según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Mirita y Miguel, después de esto los llamo por WhatsApp, necesito hablar con ustedes. Bueno. Muchas gracias a todos. Hasta el domingo. Buenas noches. Nos vemos, bendiciones a todo Uruguay, Bolivia, Brasil, todo. Acuérdense que cortamos el pelo a las personas que, que quieran cortarse ya. A Mario ya le corté, me permitió cortarle. Tenés muchas ganas, pero me cortó Matías. Ah, bueno. Quise inventar y no me salió al revés. Bueno, que Dios los bendiga. Bendiciones. Rocío con agua seca, dice Miguel. Agua seca para todos. Federico, no te expliqué, Federico, ¿eh? Dale, Federico. Linda semana para todos. Amén a todos. Gracias. Bendiciones. Chao, nos vemos.